Buenos días, mi nombre es Sonia Abigail Alfaro Tobar y en esta ocasión voy a explicarles un poco acerca del resumen y de mi opinión acerca del libro negro de las marcas. En primer lugar quisiera empezar con dichos que en este caso se hacen realidad para este tipo de situaciones. Para mí los dichos son muy importantes porque a veces son resúmenes de cosas que pasan en la vida. Entonces el primero que yo considero es que no todo lo que brilla es oro. Nosotros muchas veces no nos percatamos de que las cosas que suceden a nuestro alrededor sean realmente correctas. Nosotros muchas veces en las marcas solo vemos el lujo, solo vemos las situaciones aparentes de la publicidad que ellos nos muestran y no nos interesamos en el trasfondo de cómo es que ellos son como empresa, cómo es que ellos han llegado hasta ese punto. Otra cosa es caras vemos, corazones no sabemos. Nosotros muchas veces vemos a los líderes de empresas en las noticias o en las publicidades que ellos se ven solidarios, que hacen muchas cosas por las sociedades en las que ellos se desenvuelven, pero no sabemos en realidad si ellos son justos en la participación con sus empleados. Bueno, entrando más en tema, en el libro negro de las marcas nos muestran que las grandes multinacionales utilizan su poder publicitario para controlar las masas y lograr sus objetivos, porque ellos muchas veces no hacen las cosas correctamente y tratan de ellos tapar con la publicidad muchas veces las cosas injustas y las cosas que ellos han estado realizando. Por ejemplo, en el inicio del libro hablaba sobre Shell, que es uno de los principales, es una de las principales ejemplos acerca de cómo ellos manejan la publicidad a su antojo. Shell es una empresa petrolera en los cuales ellos en Nigeria hicieron muchos desastres en cuestiones de ecología. Ellos llevan extrayendo petróleo por muchos años, lo cual ha dañado el ecosistema y la vida de las personas en Nigeria. Ellos muchas veces han tratado de tapar los hoyos o tapar los problemas que ellos han tenido en ese sentido, pero ha llegado a un momento en el que se les ha salido de control. Ellos tratan de llamarse empresas ecológicas, empresas con responsabilidad social, pero en realidad es otra cosa, han enfermado personas, han destruido el subsistir de muchas personas con haber extraído demasiado petróleo y la contaminación que genera las petroleras es muy grande. También podemos hablar de Nike. Ellos, según el libro, en los años 90, no sé si ahorita en este momento lo seguirán haciendo, en los años 90 ellos contrataban a niños pakistaníes para poder maquilar sus zapatillas o sus balones de fútbol, cosa que en un momento determinado jóvenes de Estados Unidos se dieron cuenta de esta situación e hicieron protestas. Ellos trataron lo más que pudieron de poder tapar, de poder decir no, nosotros no estamos haciendo eso, pero lastimosamente llegó un momento en el que ellos ya no pudieron ocultar la situación porque tan grande fue el revuelo que ellos causaron en ese momento que pues todo salió a la luz y ellos tuvieron hasta que extender una disculpa por esa situación. Otro ejemplo que cabe citar es el de McDonald's. Ellos tienen ciertos tipos de reglas en los cuales ellos establecen
normas como de comportamiento o normas en las cuales ellos deben de regirse como empresa de una manera sociable y amigable, dicen ellos. Pero en realidad muchos de nosotros sabemos que las cadenas de comida rápida son una parte como explotadora, que tratan de ganar y sin importarles el cansancio de muchas veces de los empleados. Bueno, más adelante en el libro habla también de la explotación y el trabajo. La OIT, la Organización Mundial del Trabajo, menciona ahí que ha tratado de erradicar un poco la esclavitud, se puede llamar así, de muchos niños que tratan de hacer los trabajos forzados o trabajos mal remunerados. Ahí habla que en los países pobres o en los países subdesarrollados hay millones de niños trabajando por céntimos, o sea, por centavos, $1 o menos de $1, porque tanta es la necesidad que los grandes multinacionales se aprovechan de las situaciones de esas personas y tratan de ofrecerles lo menos que ellos puedan para poder ellos tener un margen de ganancia mucho mayor. Damos otro ejemplo también de que ahí habla también sobre la esclavitud de las personas mayores. Habla también de que incluso personas adultas son sometidas a trabajos forzados o a trabajos peligrosos para poder tener un poco de sustento para sus familias, y no saben en realidad las consecuencias muchas veces de los trabajos que están haciendo. Por ejemplo, creo que cabe a destacar que en el documental de el lujo detrás el lado oscuro del lujo, habla mucho, y ahí podemos ver visualmente ejemplos de esclavitud prácticamente, porque ellos hablan ahí de que hay personas en Italia que son como inmigrantes, que son tratados diferentes a los empleados que son residentes o son nacidos en Italia. También habla de los tipos de esclavitud que existen. En nuestra actualidad no es necesario que haya un capataz ahí, sino que muchas veces la esclavitud es hacerlos trabajar 15, 18 horas sin remuneraciones o excederse de los pagos en las horas extra, porque ahí hablaban de que son jornadas grandes y los pagos remunerados son diferentes a las personas que son nacidas en ese lugar. También hablaba de que hay muchas empresas, las 100 empresas más grandes en el mundo. Hablaba también de que una de ellas es Coca-Cola. Y Coca-Cola es un ejemplo muy, muy específico, poniéndolo aquí en El Salvador. No nos vayamos muy lejos, poniéndonos aquí en El Salvador, es una situación grave la que ha pasado con Coca-Cola. No sé si ustedes saben de que Coca-Cola ha tenido un problema de agua muy grande en Nejapa, por el cual yo he escuchado que ellos han querido cambiar su fábrica de Nejapa porque no hay agua. En Nejapa ellos han prácticamente escaseado el vital líquido y andan buscando ahorita maneras de cómo poder encontrar un lugar donde puedan ellos maquilar sin ningún problema y siempre tener agua. Mi conclusión es que por más litigios legales que las empresas puedan realizar, por más multas o dinero que les puedan dar a los países en los que causan problemas, muchas veces no es la solución para poder erradicar estos problemas, porque muchas veces las empresas dejan dañados totalmente a los países o a los ecosistemas de los países. También otra conclusión que para mí es muy importante es que debemos concientizarnos y ser un poco más estrictos en cómo nosotros podemos seleccionar las empresas que nosotros gustamos o nosotros
nos gusta utilizar, porque así como decían ¿cómo se llama? En el libro, que los niños de Nueva York le decían a la empresa Nike, nosotros te creamos, nosotros te podemos destruir. Y es muy cierto, porque nosotros podemos acabar con las empresas que tienen cierto grado de esclavitud, o nosotros podemos ejercer presión para que ellos puedan cambiar. Bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.